Soy Gukumats, representante de la generación de los 80, conociendo el Betamax, pero comenzando con el VHS y hasta el streaming en una pantalla táctil. Antropólogo biológico, intento de computólogo, lector de cómics de superhéroes, fan de la música que no conozco y seguidor eterno de él ahora que tenga tiempo. Procrastinador profesional y generalmente vivo haciendo de la desvelada un deporte. Y yo soy Jungle, africanista viviendo en la CDMX, apasionada de los medios de comunicación, viajera, organizadora compulsiva, teatrera de formación, productora ejecutiva, profesora a veces, pero eterna alumna de los madrazos de la vida. Escorpión con ascendente en Libra, amo el mar y el calor. Mi frase emblema, poco ruido y muchas nueces. Falla geológica, drama queen en rehabilitación, aprendiendo a leer el mapa y la brújula. Bienvenidos, queridos animalitos de la creación. Esto es Gukumats in the Jungle, episodio 2. Comunicando desde uno de los universos infinitos. Transmitiendo para ustedes porque podemos y queremos. Y siguiendo con la línea de llegada del podcast, en este capítulo hablaremos sobre el porqué de los estudios culturales como parte de nuestra bandera. Y para eso, aquí está Jungle, la que sabe y que sabemos que sabe, para que nos guíe por ese camino con sus que veres, dimes y diretes y lo que se nos vaya ocurriendo en el camino. Así que de mi parte, por lo que están a punto de escuchar, 1000 disculpas. No soy la que más sabe, pero hay cosas que por elección de mi cerebro deciden quedar guardadas en la memoria para alguna ocasión, y al parecer hoy es uno de estos días. Así que Gukumats muy honrada por la presentación, y si alguien debe ofrecer disculpas por alguna imprecisión, seré yo. Sin embargo, creo que esa es una de las bondades de este podcast, que es un espacio y un tiempo para hacer entrecruzamientos desde la experiencia teórica y la otra, la jugosita, la experiencia de la vida. Así que pues, salud. ¡Salud! Ahora sí. En este episodio, como dije antes, conoceremos a Jungle y los estudios culturales y su aporte relacionado con estos. Y cómo son y por qué forman parte de este proyecto. Así que, dale Jungle. Pues bueno, primero decir que más que una experta en estudios culturales, la verdad, me considero una hija poco ortodoxa de varios aportes teóricos. Cuando hablo, mi visión está marcada por los estudios culturales, sí, pero también por los estudios de área, las epistemologías del sur, entre otros. Y en esta vuelta a revisar lecturas de autores para definir mi identidad en este podcast, me encontré con que deseaba unir las 3 pasiones de mi vida, que son África, los medios de comunicación y el teatro. Desde mi fascinación por contar, pero también por escuchar historias. Entonces, respecto a estudios culturales, mi interés es posicionarme con una postura novedosa para ese y también para otros campos de conocimiento que me interesan. Todo ello porque no siento que un sustantivo pueda definir al 100 lo que he buscado en mis reflexiones. Y no por soberbia, sino porque los caminos de la vida me han llevado por un montón de sitios. Así que me declaro una alumna poco ortodoxa de los estudios culturales, pero al fin y al cabo, y esencialmente, diría yo, una hija aficionada de la visión crítica con que América Latina los ha nutrido a los estudios culturales, ya que el germen de los estudios culturales se ubica históricamente como una necesidad de un nuevo grupo socioeconómico, es decir, la nueva izquierda inglesa, pero también estos estudios están inscritos, queramos o no, geoculturalmente en Occidente. Ok, bueno pues, y para hablar de otra cosa y de lo mismo, ¿puedes profundizar un poquito qué pasa con el teatro y con África? Claro. Llegué a África antes que nada en la vida, Gukumats. Son los primeros recuerdos que tengo de algo que realmente me fascinara. Amaba ver documentales de los grandes simios, me gustaba ver pelis donde el helicóptero de la ONU lanza alimentos y yo me hacía ahí muy hollywoodensemente. Salvando al mundo. Sí, romantizando mi yo en África. Y así pasó un tiempo, un ratote, luego vinieron los estudios, la prepa, donde descubrí que quería hacer teatro, actuar en específico, aunque luego descubrí que lo que a mí me gustaba de la escena era la dirección. Entonces, después de un par de años de hacer teatro, dije, ya, me tengo que titular y sobre qué voy a escribir. Tenía que ser algo que me apasionara y dije, sale, África, teatro en África, y a eso me puse. Entonces, al mismo tiempo de la tesis, estaba yo en un montaje
quizá el que más le he tenido cariño, se llama Las Meninas, y resulta que la obra se iba de gira por Europa. Iban a estar en el Escorial en España, en San Sebastián, en el Festival de Teatro de Sarajevo. Era una gran oportunidad. Pero al mismo tiempo se presentaba la postulación a la maestría y tuve esa imagen, ya saben, de estar en medio de dos caminos en un crucero, y finalmente lo que escogí fue la academia, y pues esa academia me llevó por varios lugares y por eso estoy aquí ahora. Ok, pues qué chido. África entonces era algo que habías querido pues por mucho tiempo, ¿no? Entonces cuéntanos, ¿cuál fue tu sensación cuando por fin llegaste ahí? Pues sí, es una gran pregunta. África era mi sueño de la infancia y lo que me había llevado a estudiar eso estaba ahí. Podía palparlo, todo me parecía muy natural y muy fluido. El suajili, que es la lengua que se habla oficial en Kenia, me era fácil de hablar y de entender porque había estudiado 2 años eso. Pero de verdad que no es lo mismo el libro que el ritmo y la velocidad de lo cotidiano, ¿no? Lo que estuve haciendo ahí fue juntar teatro y África, porque trabajé sobre la función del teatro para el desarrollo en programas relacionados con VIH y SIDA en los slums de Nairobi. Y ahora que lo pienso, también fue fácil hacer amigues por eso mismo, ¿no? Por alguien que hacía, o sea, por el arte y también por la lengua. Una mexicana que tenía carita de filipina hablando un, digamos, aceptable suajili. Fue una gran experiencia para mí. Y por supuesto poder conjugar el teatro con África, como les decía, porque allá trabajé con 6 compañías de teatro por 3 meses. Tuve la oportunidad de pasar al lado de esa grieta enorme que es el Valle del Rift, que para los antropólogos es importante. También pude, no sé, bailar rumba con los profesores de la Universidad de Eldoret, esto es en el este de Kenia, y de ahí atravesar el país para llegar a Mombasa para toparme con esa fusión de suajili, que el suajili no es una etnia, sino una cultura que atraviesa distintos países de África del Este. Así que todo para mí fue condensar tanto los anhelos académicos como los personales. Órale. Bueno, pues ya vamos viendo cositas, palabritas y conceptos que luego podemos ir discutiendo desde la antropología y desde los estudios culturales, como pueden ir notando. Todo muy chido. Pero bueno, más allá de las definiciones académicas, ¿ha cambiado tu visión del mundo desde que te adentraste en los estudios culturales? ¿O en esto que se llaman estudios culturales? Y pues, ¿qué es lo que te han dejado ver los estudios culturales en tu vida? Me llaman mucho la atención 2 dimensiones principales de los estudios culturales. Por un lado, el compromiso con la dimensión, o más bien diré, la necesidad pragmática del trabajo intelectual, donde se apueste por recursos pedagógicos al servicio y al ejercicio del activismo, y también una fuerte dosis de trabajo social, que es una de las cosas que defienden los estudios culturales. Y por el otro, yo diría también que la apuesta metodológica de los estudios culturales, la que tiene que ver con Latinoamérica, relacionada a procesos cualitativos, reflexivos, explicativos y con un papel activo de quien investiga. Los estudios culturales desde el sur global caminan sobre los distintos aspectos teóricos y prácticos que transitan disciplinas en torno a cuestiones como el poder, el género, el feminismo, la migración, las fronteras, los estudios de decolonialidad y otros ámbitos que son relevantes para el estudio y, creo yo, para la transformación crítica del mundo contemporáneo. Órale. Bueno, y ya va algo que vas repetido algunas veces, entonces dime, ¿qué quieres decir con el sur? Cuando digo sur, me refiero a un espacio geográfico, sí, pero también a uno cultural. No es necesariamente una contraposición del norte frente al sur, ambos son necesarios, porque una de las cosas, por ejemplo, que consideran las epistemologías del sur es que hay sures dentro del norte hegemónico y viceversa. Desde donde yo los entiendo, los estudios culturales invitan a una reflexión constante sobre tensiones socioculturales, sobre procesos de hibridación, que yo a veces me siento en eso mismo, y que definen todos los territorios que no caben en lo que se considera como el norte hegemónico o la historia como se cuenta linealmente, ¿no? Para decirlo con pocas palabras, son profundamente históricas,
las epistemologías del sur, pero parten de otras historias que no son exactamente la historia universal de Occidente como nos la han contado. Se trata, como en otros casos, de un trabajo teórico, empírico, pero yo diría que su diferenciador sería que trabajan con el presente bajo la premisa de que el presente se presenta como un pasado incompleto y al mismo tiempo llenado por una de sus premisas, la sociología de las ausencias. Entonces, la apuesta intelectual desdeña a lo intelectual por sí solo. Las epistemologías se centran en procesos cognitivos sobre el significado, la justificación y la orientación de luchas libradas por quienes resisten, que ese es un elemento importante, la resistencia, y también la rebelión, ¿no? Quienes se rebelan contra contextos o mecanismos opresivos, ya sea el Estado, la colonia, todas estas formas, ¿no? Digamos como estatales y pedagógicas del poder. Creo que para practicarlas también uno debe saber su posición en el espacio sociopolítico y también socioeconómico en el que se encuentra y analizarnos desde esas dimensiones. En eso creo que se diferencian, por ejemplo, las epistemologías del sur de los estudios culturales, al menos los que fueron, o sea, los de la primera época, los que tenían que ver con la escuela de Birmingham, que es donde nace el Centro de Estudios Culturales. Órale, pues no nos iremos tan atrás por ahora, pero pues gracias por dejarnos ver para dónde podemos movernos con los estudios culturales, porque ya vimos que hay tela, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay cosas que no se han mencionado, pero de lo que sí se ha mencionado sobre los conceptos como esto a la raza, clase, significado, resistencia, rebeldía, la sociología de las ausencias, como comenzaste con la cultura. Uh-huh. Entonces, pues y luego también este ejercicio del activismo y los alcances que tienen, pues eso es lo que vale la pena poner en la mesa de las reflexiones junto con la antropología. Así que, pues de nuevo, gracias por esta introducción y es lo que nos irá guiando en este espacio de Gukumatsi in the Jungle. Efectivamente, hay tela de dónde cortar, Gukumatsi, y yo deseo que este primer acercamiento sobre los estudios culturales, también sobre las epistemologías del sur y los entrecruces que surgen de esta o que yo propongo de esta, sea atractivo para nuestros escuchas, nuestros followers, los huéspedes de este cachito de espacio sonoro del multiverso llamado Gukumatsi in the Jungle, o sea, en este honorable podcast. Ya veremos, ya veremos. Bueno, esto que escuchamos, que acabamos de escuchar, es el sonido de la lluvia, pero es el sonido de la lluvia en el jardín del Instituto de Salud Carlos III, que está fuera del pabellón 14 en Madrid. En este pabellón se encuentra el Centro Mixto de Evolución y Comportamiento Humanos, y es donde trabaja el paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga, uno de los 3 codirectores del proyecto Atapuerca, y bueno, también donde yo tengo mi oficina. Esta fue la última lluvia de la primavera y también se marcaba la llegada del verano y con ello el inicio de otra temporada de excavaciones en la Sierra de Atapuerca. ¡Qué bonito sonido! Se escucha muy poético. Claro que no. Es tan de verdad es tan poético estudiar la evolución y el comportamiento humanos como es este sonido de la lluvia. Bueno, ya vamos a platicar de lo que implica ser un paleoantropólogo, pero para quienes estamos lejos, tanto en los temas de evolución humana, o al menos no tan sumergidos como tú, Gukumatsi, ¿qué representa la llegada del verano a la Sierra de Atapuerca? Sí. Y así nomás como una intro, ¿por qué razón es tan importante este lugar para los humanos que conocen y para los que no nos hacemos una idea de la paleoantropología? Pues digo, como dije, poético a mí no me parece lo tanto, pero porque yo soy poco sensible a esas cosas más bien. Bueno, lo que sí es que es importante porque cuando llega el verano en España
es cuando comienzan las excavaciones en la Tierra de Atapuerca. Un poquito después, pero más o menos. Y no solo en la Sierra de Atapuerca, sino en general en muchos sitios de la península ibérica hay excavaciones en esa época. Pero hablando específicamente de Atapuerca, pues quiere decir que más o menos, poco más, poco menos a veces, unas 300 personas de distintos países y que nos dedicamos a diversas disciplinas, desde la antropología, la paleontología, la restauración, la palinología, la arqueología, la biología, entre otras, muchas, pues convergemos en ese punto para conocer más sobre el pasado de quienes habitaban en lo que ahora son los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Y bueno, pues estos yacimientos son considerados de los más importantes del mundo por diversos motivos. Si no es que el más importante en estos días. Entre ellos porque aquí se encuentra la mayor cantidad de fósiles humanos que se han hallado en algún yacimiento. Y entre todos estos fósiles, pues tenemos la presencia de 5 especies distintas de homínidos. También un montón de fauna pleistocénica, que va desde osos, rinocerontes, hipopótamos, caballos, musarañas. Y bueno, además hay que agregar las herramientas líticas, ¿no? Y pues también, que es lo que a mí me interesa, pues también está la pelvis más completa del registro fósil hasta ahora. Y pues eso es todo lo que hace eso es lo que lo hace uno de los yacimientos más importantes, si no es que el más importante, como dije. Y además, de los más impresionantes del mundo, si no es que también el más impresionante, y con una relevancia para la ciencia y para la evolución biológica, pues sí que pocos tienen. Y bueno, en fin, eso solo es una introducción. Ya tendremos más tiempo para hablar sobre Atapuerca. Así que ya saben, esta es nuestra sección de sonidos. Si quieren compartir algún audio que les parezca interesante, notable, pueden enviarlo a alguna de nuestras redes sociales. Aparecemos en Twitter como @gin_the jungle, gin como la bebida etílica, _the jungle en inglés, THE de jungle en español. Y en Instagram nos encuentran como @gukumatsinthejungle. Llegaron las últimas noticias que cruzan por este podcast. Bueno, entre los sucesos que lamentablemente acontecieron en estos días de grabación del podcast, pues se encuentra el fallecimiento de Yves Coppens. Él fue uno de los descubridores de la homínida más famosa del registro fósil, es decir, de Lucy, nombre clave AL288. Yves contaba, como muchos personajes de antaño, que su fascinación por la paleontología había llegado a temprana edad y tenía una anécdota que iba a decir antigua, pero eso se oye todavía mucho más lejos. Pero bueno, el asunto es que a los 11 años, él contaba que un compañero de su escuela que había estado en Madagascar le vendió un trozo muy pequeño de un huevo de Aepyornis. Es una especie de pájaro extinto y que, 76 años después todavía lo conservaba. El descubrimiento de Lucy, para regresar, lo hicieron Yves Coppens, Donald Johanson y Maurice Taïeb un 24 de noviembre de 1974, que es, por cierto, el Día del Orgullo Primate. En palabras de Yves, Yves decía que Lucy no era su descubrimiento más importante, pues ya llevaba trabajando en África desde 1960 y ya había estado en el descubrimiento de 2 homínidos, uno en el 1961 en Chad, el Chadanthropus uxoris, que es una especie de homínido de 1 millón de años más o menos. Y en el 67 encontraron en Etiopía otros rastros fósiles del homínido más antiguo hasta ese momento, que tenía 2.6 millones de años de antigüedad. Y luego en 1974 encontraron a Lucy. Y ahora sí, casi textual, porque seguro lo dijo en otro idioma, francés seguramente, él decía que el hallazgo de Lucy fue importante porque era un esqueleto menos incompleto que los otros. Y pues se había encontrado alrededor de un 40%. Y gracias a él pudimos dibujar, a ella en realidad, gracias a ella pudimos dibujar y esbozar a un individuo, en este caso una mujer joven de unos 20 años, que ahora consideraríamos joven, pero que para un Australopithecus era muy vieja. Y para el público en general, tener esa silueta en vez de huesos o dientes sueltos les permitía empatizar y entender la cercanía de esa especie. Ya se cierra lo que decía Yves Coppens, pero esto quiere decir que podían asumirla como un primate cercano a ellos, o cercana a ellos y a ellas. A ellas.
justo ahora, o sea, me gusta que digas la homínida, la primate, ¿no? Hablando de Lucy, por ejemplo. Y nada más una nota, decías que en 1960 empieza Yves Copan a ir a África. Y esos son, digamos, creo que también ese dato es importante porque esa década, 1960, es cuando la mayor cantidad de países de África subsahariana logran su independencia. Órale. Y se abren al mundo, digamos, ¿no? Entonces, pues ya, como ya comentaba Gucumatz, entre los viajes de Yves Copan puede encontrarse el de su visita a Etiopía. Por aquellos días en que Yves Copan y también otro caballero de pipa y guante de la antropología europea, Louis Leakey, se daban el rol allá por Etiopía, gobernaba aquel país africano Haile Selassie, mejor conocido como el León de Judá, el Rastafari. Sí, suena como reggae, suena cercano a Bob Marley, tiene todo que ver. Y él pa' pronto, fue el último emperador de Etiopía. Este señor, Haile Selassie, invitó a estos dos antropólogos, Copan y Leakey, a una expedición por esas tierras que desembocó en parte de lo que nos estás contando, Gucumatz, que sin duda tiene una relevancia importantísima para la antropología. Y si creían que era un poco el chisme, el Negus Negast, como se le conocía también a Haile Selassie, fomentó relaciones en todo el mundo. Les digo que estos años fueron fundamentales, ¿no? Pero Etiopía tiene como ese récord. Vino este señor a México y por esa razón, o es una de las razones por las que tenemos una estación de metro, la línea que es verde color pasto. Ah, nomás la que llega a Ceú. Ajá. Órale. De hecho, el Metro Etiopía debe su nombre al apoyo que dio México a este país cuando fue invadido por Mussolini en 1934. En 1954, Haile Selassie visitó la Ciudad de México para agradecer el apoyo que México le había otorgado durante la ocupación italiana a su país. Ajá. De hecho, las palmeras para nuestros contemporáneos que se encontraban a lo largo de Avenida Xola fueron traídas directamente de Etiopía y obsequiadas a México. Ah, donde ahora está el Metrobús. Exacto, ya no hay palmeras, pero hay estaciones palmeras. Y Metrobús. Muy bien. Y sobre lo de su mote de león, la mayoría, León de Judá, la mayoría de las personas creo asocia al león por estas historias que nos ha contado Disney con el animal predominante de África, ¿no? O sea, o con el carácter, digamos, de África. Sin embargo, no es así. Este tiene su origen en el libro del Génesis en la Biblia, en donde a uno de los hijos de Jacob, llamado Judá, le fue otorgado de forma simbólica un león. Este animal corresponde entonces al sol naciente, además de ser el rey de las bestias y poseedor de fuerza y sinónimo de victoria. Al pasar del tiempo, el león de Judá, Haile Selassie, se convirtió en el símbolo de Jerusalén. Sí, casi no tiene el ego. Bueno, ya. O sea, es justo parte de mis prejuicios, porque la mayoría de las veces, justo cuando escucho palabras como emperador, gracias Star Wars, justo lo asocio a ideas negativas sobre las personas o gobiernos. Y además, todavía León Conquistador, pues eso, me alerta un poquito más. Bueno, solo para concluir con esta noticia y para presumir un poco, como haremos en este podcast de vez en cuando. Bueno, pues yo justo tuve la fortuna de conocer y de ver a Yves muy de cerca, porque el año pasado visitó unos días las excavaciones en los yacimientos de Atapuerca. Así que lo tuvimos ahí. ¡Qué emoción! Sí, o sea, hay gente que siendo paleoantropólogo, esto pues siempre es emocionante. Sé que para muchos no, pero para otros esos son tesoros. Así que bueno, pues no queda más que decir que descanse en paz, Yves Copan. Y ahora esta sección donde vamos a recomendar es pues una sección para recomendar y como siempre de recomendaciones y como siempre pues estas recomendaciones recuerden que son siempre desde nuestra muy prejuiciosa, perversa y torcida visión de teatrera y antropólogo. Pero son buenas, la verdad tenemos buenos gustos. Bueno, eso creemos. Si alguno de nuestros escuchas opina lo contrario o tiene alguna recomendación, pueden enviarla a nuestras redes sociales. La repito, @Jin_TheJungle en Twitter y en Instagram @GucumatzInTheJungle, donde vamos a subir contenido de este podcast. Y solo un poco de contexto para la siguiente recomendación.
Cuando Haile Selassie subió al trono, de quien estábamos hablando, el León de Judá, él subió al trono en la década del 30 del siglo pasado, 1930, asumió los títulos nobiliarios, León Conquistador de la tribu de Judá, elegido de Dios, y Negus Negast, que quiere decir Rey de Reyes. Y hay aquí una serie de ricas historias y chismes que, como podrán ver, se tejieron entre Italia, emperatrices, intrigas, mestizaje, historia oral, incluso el judaísmo, ¿no? Judíos en África, a quienes despectivamente se les nombró falashas y que protagonizaron uno de los capítulos de rescate humanitario más remarcables de la historia contemporánea, en lo que se conoció como la Operación Moisés. Esto sucedió en los 80. Esto y otras cosas que conforman la historia del pueblo etíope siguen expresándose tanto en la arquitectura como en el rastafarianismo jamaiquino, por ejemplo, en la música, y cómo Etiopía se sigue erigiendo como uno de los símbolos de resistencia de África frente a Occidente. Así es que, después de este contexto, lo que propongo como recomendación es una peli que tiene que ver con Etiopía y con Operación Moisés, de lo que estamos hablando. Se llama Camina sin mí. Es una peli francesa de 2005. ¿Y de qué se trata? Pues gracias a una iniciativa del Estado de Israel y de los Estados Unidos, que siempre mete su cuchara, desde el 20 de noviembre hasta el 4 de enero de 1985, o sea, no había nacido ni Gucumatz, se lleva a cabo una amplia operación para trasladar a miles de judíos etíopes, falashas, a Israel. Entonces, una mujer etíope que no es judía convence a su hijo para que se declare judío a fin de que pueda huir del contexto de miseria que estaban viviendo, porque hubo un periodo de hambruna importante en esa época. Cuando el niño llega a Israel y, dada su condición de huérfano, lo adopta una familia judío-francesa que vive en Tel Aviv y hasta ahí. Y hasta ahí. Ya. Así que, bueno, ya saben, ahora sí, para que no siga con los spoilers, pues les toca verla. Y pues nada, muchas gracias por la recomendación, Jungle. Disfrútenla. Camina sin mí, de 2005. Y bueno, este fue nuestro segundo episodio, así que muchas gracias por escuchar, resistir hasta el final, son unos campeones. Y si es que llegaron hasta aquí, y en ese caso, pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Eso no es de una peli? No lo sé, seguro sí. Nuestras redes sociales son @jin_de jungle en Twitter y en Instagram Gucumatzin de Jungle. Nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir conversando e intercambiando visiones y versiones desde la antropología, los estudios culturales y los que se sumen. Carpe diem, aprovechen el día, muchachos, hagan que sus vidas sean extraordinarias. Muchachos. Adiós. Chao. Adiós, jefa.